Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy vamos a preparar estos deliciosos donuts saludables que el total de toda esta bandeja aporta tan solo 600 calorías, teniendo en cuenta que le hemos puesto mantequilla de almendra por encima. Así que vosotros, si la queréis suprimir, lo hacéis aún menos calórico. Son altos en proteína, que también podéis aumentarle la proteína, como ya os comentaré en el vídeo. Quedan súper esponjositos, vamos a abrir una hora y se preparan literalmente en 5 minutos. Así que mirad qué pintaza tiene. Un desayuno, una merienda, 3 donuts de estos, son solamente 300 calorías con un cafelito. Viene espectacular para estas tardes, que hace ya fresquito, una tarde lluviosa, con unos donuts y un cafelito calentito o un té, lo que vosotros queráis, se hace mucho más ameno. Así que espero que os guste el vídeo y os dejo con la receta al completo. Muchas gracias a todos. ¡Dentro vídeo! Queridos amigos, los ingredientes que vamos a utilizar para preparar nuestros donuts saludables son los siguientes. Un yogur desnatado, en este caso yogur griego, 125 gramos. Una banana bien madura. Polvo para hornear, una cucharadita. Un huevo. Una cucharadita de esencia de vainilla. 35 gramos de avena en hojuelas y 25 gramos de leche en polvo desnatada. Con esto vamos a preparar nuestros donuts saludables, que quedan espectaculares. Bueno, y esto es tan sencillo como pelar un plátano maduro, lo añadimos a un recipiente. Ahí mismo le vamos a añadir los 25 gramos de leche desnatada en polvo, que podéis sustituir si queréis por proteína en polvo de sabor vainilla o chocolate o del sabor que vosotros queráis. Vamos a añadir un yogur desnatado griego, que son 125 gramos de yogur. Le vamos a poner polvo para hornear, una cucharadita aproximadamente, que yo la voy a poner así a cálculo. Y le vamos a poner un poquito de esencia de vainilla, un chorrito, y un huevo. Y ahora le vamos a añadir los 35 gramos de copos de avena. ¿Veis? Avena en hojuelas, 35 gramos. Y ahora sí ya lo molemos todo junto. Con una batidora de brazo lo molemos todo. Hasta que lo tenga todo bien integrado. Y esto ya está casi listo. Ahora vamos a ir en un molde de silicona con la forma de los donuts, repartiendo la mezcla. Os aconsejo que le pongáis la bandeja del horno debajo, porque luego el molde se hace un poco inestable a la hora de moverlo para meterlo en el horno. Es un poco inestable, así que con la bandejita debajo siempre nos aseguramos de que así podamos. Y vamos a repartir el resto de mezcla que nos queda. A ver si nos coge aquí, si no ponemos otro molde. Yo lo he calculado para que me coja aquí perfecto, pero parece que me va a sobrar un pelín. Vamos a ver.
o igualmente podemos añadirlo todo. Yo creo que va perfectamente lleno hasta arriba. Perfecto, bien calculado. Hemos calculado la mezcla para que nos quede en un molde de silicona. ¿Veis? Hemos gastado todo en un molde estándar de silicona, queda lleno hasta arriba. Ahora vamos a precalentar el horno a 180 grados y lo vamos a introducir durante aproximadamente entre 15 y 20 minutillos, hasta que veamos que nuestros donuts están ya doraditos por arriba, y entonces vamos a proceder a sacarlos. Bueno, pues aquí tenemos nuestros donuts y nos vamos con ellos para el horno, que lo tenemos ya precalentado a 180 grados. Vamos con ellos para adentro. Ahí, ¿veis? Es mejor llevarlo en una bandejita y así no se vuelcan nada. Y ahí para adentro a 180 grados. Chao, chao. Bueno, mirad cómo van subiendo. Esto está espectacular. Y como habéis visto, lo hemos preparado literalmente en 2-3 minutillos. Así que mirad, ahí los dejo todavía. Los voy a tener más o menos unos 20 minutos, creo yo. Hasta que empiecen a dorar por arriba, que se empiecen a abrir y cojan esa pintaza tan buenísima de donuts. Bueno, mirad cómo van. Llevamos aproximadamente unos 10-12 minutillos, así que vamos a esperar un poquito más para que sigan subiendo y para que se nos queden bien doraditos. Bueno, pues mirad qué pintaza tiene esto. Vamos a sacarlo aquí con cuidado de que no nos quememos y lo vamos a dejar aquí que se nos enfríen por completo. Una vez que estén fríos vamos a pasar a ponerle chocolate por encima. Y ya están listos para comer. Y ya los abrimos, veis por dentro cómo quedan y todo lo demás. Así que esperadme un segundillo que esto se enfríe y volvemos con la receta. Aprovecho también estos segundillos para animaros que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que me dejéis el dedito arriba si os gustan este tipo de recetas fáciles, rápidas, saludables, y vuestro comentario, que recordad que os leo a todos y os contesto también a todos en la medida de lo posible. Compartid el vídeo si os gusta con vuestros familiares y amigos para que también preparen este tipo de recetas muy rápidas y que os dejan pues muy saciados por la mañana. Mirad qué cantidad tan enorme, y todos estos donuts tienen tan solo 500 calorías. Así que luego os diré los macros de estos donuts y volvemos en un segundillo. Vamos a dejar que se enfríen y volvemos. Bueno amigos, pues mirad, estos donuts ya están fríos. Ahora vamos a desmoldarlos y vamos a un poco de chocolate. Yo tengo en este caso este de Lindt, del 90% de cacao. Vamos a poner pues así un trocito, aproximadamente serán 10-12 gramos. Si queréis podemos pesarlo y vamos a ver cuánto pesa, para que tengáis una idea de los macros totales. Ponemos el peso a 0. ¿Veis? 10 gramos exactos. Bueno, pues este chocolate lo vamos a derretir en el microondas, lo metemos en intervalos de 30 segundos y lo volvemos a sacar, lo movemos un poquito y lo introducimos otro poco para derretirlo. Ahora vamos a desmoldar los donuts. Mirad, mirad qué pintaza. Súper blandito. Mirad, ¿veis? Blandito, blandito. Ahora vamos a abrirlo. Voy a poner un platito para ponerlos. Bueno, pues aquí tengo una bandejita. Le vamos a poner un papelito de estos bonitos de hornear para que no se nos queden pegados. Y los vamos a ir sacando. Podéis ponerlos por esta parte, que quedan como rugositos, o por la parte esta, que quedan totalmente lisos, como vosotros queráis. Mirad qué blandito. No lo voy a romper ahora hasta que no tengan el chocolate, pero lo vamos a ver. ¿Veis? Qué pintaza tiene. Y como veis, mirad, es que se puede apreciar que están súper blanditos. Yo voy a poner 3 por una parte y vamos a poner otros 3 por la otra parte. Aquí.
Y ahora vamos a proceder a ponerle el chocolate. Bueno, pues mira, el chocolate ya lo tengo derretido. Ahora vamos a pasar a glasear nuestros donuts. Que yo le voy a poner así. Con 10 gramos de chocolate, como veis, llega perfectamente para todos. Y después, para que sea un poco más nutritivo y aportarle también grasa saludable, le vamos a poner mantequilla de almendra. ¿Veis? Para que veáis que no hay trampa ni cartón. Son 10 gramos de chocolate y llegan para glasear todos los donuts. Si queréis poner más chocolate, pues no hay ningún problema, le ponéis más cantidad y podéis sumergirlo los donuts dentro del chocolate. Yo simplemente lo calculo así para deciros los macros que van a aportar el total de esta receta, y así podéis tener una idea de los que necesitáis comer según el plan que tengáis. Bueno, pues el chocolate lo tenemos ya puesto por encima. Vamos a esperar que se quede un poquito duro y pasamos a poner la mantequilla de almendra. Bueno, como mantequilla de almendra yo tengo esta, que es 100% almendra, no lleva nada más incorporado, y les voy a poner en total una cucharadita de mantequilla de almendra para todos los donuts. Esta cucharadita la vamos a repartir para todos los donuts. Así que vamos a pasar a ponérsela así por encima un poquito. Por ahí, para que tenga por todo el donut. Si queréis podéis añadir también proteína de vuestro sabor preferido. Le ponéis un poquito de leche, muy poquita, a un 30 gramos de proteína le ponéis aproximadamente 5 o 10 mililitros de leche, una cucharada o 2 cucharadas, y la cogéis y la ponéis por encima, hecha como un tipo sirope proteico, que también queda espectacular. Bueno, pues esto está ya listo. Vamos a aprovechar la cucharadita porque esto no se puede, por supuesto, volver a meter en el bote, pero sí se puede aprovechar. Pues esto está espectacular. Podéis poner mantequilla de cacahuete también, si queréis, o de cualquier otro fruto seco. Y listo. Bueno, amigos, pues mirad, este es el resultado de estos deliciosos donuts saludables. Mirad qué pintaza tienen. Vamos a abrir uno ahora para que veáis cómo están por dentro de jugositos. Y os quitáis pues un desayuno en 5 minutos. Os voy a decir las calorías y los macros totales de esta receta, ¿vale? Un segundito. Bueno, pues mirad, la receta total, los 6 donuts tienen 600 calorías, poniéndole y sumándole las calorías de 15 gramos de mantequilla de almendra que le he puesto por encima. Lo cual quiere decir que cada donut tiene aproximadamente unas 100 calorías. En proteína tenemos en total 30 gramos de proteína, que como he dicho antes podéis subirle el nivel de proteína si cambiáis la leche en polvo que le hemos puesto por proteína de vuestra preferencia, o si cambiáis los siropes o el chocolate por un sirope hecho a base de proteína con un poquito de leche. Y en total tendrían 79, más o menos 79 gramos de carbohidratos. Para que tengáis una idea, de grasa aportan el total unos 19 gramos de grasa. Así que yo creo que con 3 donuts de estos y un cafelito son 300 calorías, un desayuno dulce, rico, nutritivo, y yo creo que seguro que os va a encantar. Vamos a pasar a abrir uno, aunque el chocolate aún no está todavía muy cuajado, pero quiero que lo veáis por dentro para que veáis cómo queda. Bueno, pues vamos a probar uno. A ver, el chocolate aún está todavía, que me voy a manchar, pero
No pasa nada porque esto es una auténtica delicia. Lo vamos a partir por la mitad. Mirad cómo está este, por ejemplo, que lo he cogido por esta parte. Podría haberlo hecho perfectamente por esta. Y vamos a romperlo para que veáis, abrirlo por la mitad, para que veáis, mirad. Mirad qué pintazo tiene. Mirad, blandito, esponjoso. ¿Veis? Vamos a probar. Súper blandito. Muy rico. Riquísimo. Mira. ¿Ves? Blandito, blandito. Recuperan su forma perfectamente. Me quedo aquí disfrutando de estos deliciosos donuts, que espero que os gusten mucho. Y perdón por la boca llena. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que lo probéis, que lo disfrutéis. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal, dejadme ese dedito arriba para saber que os gustan este tipo de recetas y preparar nuevos vídeos. Y bueno, sin nada más que decir, muchísimas gracias a todos, que paséis como siempre un maravilloso día y nos vemos el próximo vídeo, como siempre, el próximo jueves. Que lo disfrutéis mucho y que paséis un buen fin de semana. ¡Chao, chao!